9:21 de la mañana y atento a lo que vamos a comenzar a hablar a partir de este momento en Arriba Gente. Atentos todos en casa, ya que aprovechamos las vacaciones que están también ellos, los más chicos, los jóvenes, porque vamos a hablar mucho de lo que son sus hábitos hoy en día. Valga para esto una anécdota de hace 24 o 48 horas atrás, cuando había que hacer una compra de supermercado. Papá hizo el tradicional llamado a, bueno, vamos a hacer la lista, qué es lo que tenemos que traer del supermercado. Agárrate una hojita y un papel, le digo a la chica, que me contestó inmediatamente. No, papá, lo anoto en el celular y te lo paso por WhatsApp. ¿Y si se queda sin batería? Hay algo que anda mal. Y el papelito con el que íbamos a hacer la compra al almacén, ¿qué pasó? Pero es así. Y está buenísimo que hablemos de este libro, que tiene que ver con leer y escribir y con los nuevos hábitos que se fueron modificando, sobre todo en el tema de lectura y escritura. Adolescentes ante el papel y la pantalla. Danisa Garderes y Sonia Escafo nos acompaña. Danisa es profesora de literatura y lengua, magíster en tecnologías de educación y máster en educación con énfasis en investigación de enseñanzas y aprendizajes. Y Sonia, magíster en educación, consultora de UNESCO en cultura y educación, profesora universitaria e investigadora. Obviamente ellas realizaron esta investigación y con mucha propiedad nos van a poder hablar de las conclusiones a las que han arribado, fundamentalmente tomando en cuenta el tema del plan Ceibal, el acceso a las laptops y esto que acabo de decir también, la pequeña pantallita del celular. Danisa, bienvenida. Sonia, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuál es la principal conclusión, más allá de la anécdota que tiene que ver con algo cotidiano, que seguramente sucederá en muchas casas de nuestro país? ¿Cuál es la principal conclusión que arriban con respecto a los hábitos de lectura y escritura que tienen nuestros jóvenes, nuestros adolescentes? Bien, en realidad este tipo de investigación, que es una investigación microetnográfica que consiste en adentrarse en el entorno de las personas que uno va a investigar y poder ver su punto de vista, no arriba a una conclusión típica de porcentajes o de esto es de una forma. No es estadística. No es estadística. El objetivo de esta investigación es, de alguna forma, poder ver cómo los adolescentes viven sus prácticas de lectura y escritura. Cómo lo hacen cuando es con papel y cuando es con tecnología. Ajá. Y en ese sentido, por ejemplo, entre el libro y el celular, se lo comió al libro directamente. Esa es la conclusión a la que arribaría yo, bueno, por lo menos puertas adentro de la casa. Podría ser una imagen previa, pero en verdad cuando uno empieza a investigar no es así. Depende muchísimo de para qué están leyendo y para qué están escribiendo, el medio que ellos elijan. Pero no deja de tener atractivo la forma de presentación que tiene un libro frente a lo que por lo menos uno puede ver. Es como una catarata de imágenes, de sonidos, mucho más atractiva que surge desde la pantalla, cualquiera sea el dispositivo. Justamente, pero cuando ellos empiezan a ver cómo leen y escriben para aprender y para entender y para disfrutar, incluso en la lectura recreativa, ellos se vuelcan al papel. Al papel. Al papel. Porque la parte tecnológica es maravillosa para poder acceder a información mucho más rápido y más fácil, pero no en el momento de cuando quiero entender lo que estoy leyendo. ¿Pero eso es aplicado al estudio o al entretenimiento? Las dos cosas. ¿A las dos cosas? Sí. Bueno, eso habla de alguna manera... ¿Te llama la atención? A mí sí. A mí me llama poderosamente la atención porque abre un camino por lo menos de tranquilidad para los padres que creemos que nuestros hijos están cada vez más alejados de un libro, por lo tanto, más alejados del estudio. Es muy interesante este trabajo y lo que muestra, que de alguna manera está en la línea de las investigaciones que en otros lugares del mundo se realizan y que es como decir, esa dicotomía, nuevas tecnologías, libro impreso, hoja de papel, es simplificadora y falsa en principio. La antropología tiene mucho que decir para esto, porque la antropología enseña que la herencia cultural es acumulativa. El hombre y la humanidad va agregando herramientas, recursos, símbolos. Y no significa descarto y utilizo. Es cómo se ajusta lo que permanece a lo nuevo, cómo se ajusta lo nuevo a lo viejo. Yo también escuché frases previas a este trabajo, alarmantes. Ahora, ni leer es interesante enseñar, todo se resuelve con las tecnologías. Sin embargo, este trabajo que profundiza la situación real de esto muestra que lo que Danisa planteaba, los adolescentes, ellos
eligen la herramienta que mejor se aviene, bien a sus necesidades de aprendizaje o a su modo de disfrute. A su vez, la educación tiene mucho que ver, porque también es que se acerca. Hay una frase de un investigador que dice que el efecto oportunismo es erróneo en la vida. ¿Qué significa? Basta con que las personas estén inmersas en un ambiente que el potencial de esa herramienta, en este caso las tecnologías, se va a dar en todo su nivel. No, necesita una orientación que uno le diga para qué, cómo, por qué. Sonia, ¿con qué jóvenes trabajaron para la investigación? Liceales. ¿Cuál fue el perfil de los jóvenes? Liceales del Uruguay, que Dani seleccionó en una muestra, en sus clases de lengua, de idioma español, literatura y en un taller de literatura. La muestra es intencional en la medida que Dani precisamente eligió grupos donde se sabía de antemano por un informante calificado que se usaban las dos modalidades, porque tampoco tendría sentido que no lo hubiera. Seguro. Pero luego lo que, en ese sentido, es nadie que no haya usado en sus clases o en su orientación tecnología iba a entrar dentro de la muestra. Lo interesante es ver luego cómo es el comportamiento. ¿Y se sorprendieron de los resultados? ¿Llevaban algunos preconceptos antes de concluir el trabajo que quedaron despejados? ¿Hay algunos datos que les hayan llamado la atención? Sí, hubo cosas interesantes, pero el preconcepto no lo teníamos ninguna de las dos porque las dos estamos trabajando abiertas en esa temática con investigaciones que si bien no se difunden tanto, van mostrando eso que yo les decía, la posible complementariedad, porque todo depende de qué sentido le da la cultura a las cosas. Yo el otro día, sin querer, también tuve una anécdota que a mí me resultó choqueante. Fui a un comercio donde a su vez se fotocopian y dos chicos liceales compraron por 60 pesos la versión digital en hoja 4 de Bodas de Sangre de Federico García Lorca. A mí me significó una puñalada en el alma porque pensé, qué distinto debe ser leer a García Lorca en la exquisitez de un libro pensado que en la hoja 4. Y que es innecesario porque hay muchas editoriales que tienen muy lindas versiones de esa obra. Económicas, donde se puede acceder. Que 120 pesos, claro, 200, ¿no? Claro. Pero algo tiene que pasar erróneamente en la orientación de algunos adultos que pueden aconsejar a un estudiante, vaya y fotocopie este libro. Eso es innecesario. Pero el estudiante en nuestra investigación elige leer en libro y elige escribir en la pantalla. En términos muy simplistas, se podría... Y a eso voy, Sonia, a la escritura... Perdón, voy a mirar algo porque yo cometí un error que no está en el libro, debía haberlo mirado. Es Danisa y no Danisa, como le dije. Iba a ver si tenía tilde. Si no tenía tilde, iba a decirle Danisa. Pero tiene tilde. El libro es Danisa. ¿Qué pasa con la escritura? Uno tiene la percepción, tal vez equivocada, de que tenemos una mayor cantidad de faltas de ortografía porque escribimos, o por lo menos los adolescentes escriben de una manera en la que se está plagado de faltas de ortografía, o a la hora de pasar al papel también allí se da una diferencia. Se dan muchísimas diferencias en la escritura. En el papel, en verdad, es donde aparecen más faltas de ortografía. Muchas más que en lo que es pantalla, porque en la pantalla ellos apelan a herramientas de corrección, diccionarios en línea, diccionarios de sinónimos que en el papel no tienen. Claro, pero en definitiva porque no es que no la hayan escrito con la falta, tienen un corrector. Claro, pero en ese falta proceso existe. ellos están aprendiendo y en el papel ese proceso no ocurre. ¿Aprenden o le dejan al corrector y ni siquiera se fijan en lo que hacen? El corrector no es todo automático. No. Ponen botón derecho y estas cosas las observan en las clases. Botón derecho, eligen la palabra. Algo muy interesante que ocurre en la escritura digital es que ellos pueden escribir juntos, en equipos de 2, de 3. Y se da un proceso de escritura colaborativa que en el papel es prácticamente imposible, porque uno no accedería a ver lo que está escribiendo en la hoja, y además el proceso de agregar, de corregir, de negociar lo que se escribe es completamente dinámico en la pantalla y en cambio en el papel es muy estático. Claro, pero ahí, Humberto, o sea, otro preconcepto que yo tenía. Yo pensaba que, digamos, el hecho de escribir o la escritura distorsionada en los mensajes de texto, en lo digital, implicaría una peor performance a la hora de llevar a esa escritura del papel. ¿Me estás diciendo que no es así? No es así. Yo no investigué en ningún momento causas
de la falta de No, ortografía. está bien, pero... Ellos lo que plantean es que su ortografía es mucho peor, y es lo que yo vi en los productos, en los textos que ellos produjeron, es mucho peor en papel de lo que es en digital. Claro, lo por los digital procesos por lo de pronto, corrección. claro, lo digital por lo pronto le da la opción automáticamente de elegir la palabra correcta. Claro, pero no es automático. Eso es lo interesante, que es un preconcepto que uno tiene, porque el corrector lo deja todo perfecto automáticamente. Y no es así, hay muchísimas palabras en español que tienen doble escritura. No, pero eso y digo, un corrector o sea, no lo identificaría, claro. por ejemplo. Claro, pero el corrector les avisa de que algo está mal hecho No y ellos tienen que necesariamente. optar por la palabra correcta. No, Claro, claro, o sea, cuando el corrector avisa, claro. sí, pero hay otras que el corrector no avisa. Ajá. Y ellos en la pantalla, y sobre todo en equipo, es cuando pueden discutirlo. No, para mí eso así no va. A ver, agregá acá, borrá esto, cambialo de Y lugar. eso lo viste muchas veces. Y eso solamente pasa en la escritura digital. Y es un proceso que no se da en papel. Para entenderlo un poco mejor, podría ser, es una interpretación libre que estoy haciendo del tema, que es como cuando uno aprende otro idioma, es decir, los adolescentes aprenden a decodificar el idioma que utilizan para una pantalla que el idioma que se utiliza a la hora de tener que escribir en un papel. Es decir, a ver, el idioma que aún haciendo un mensaje de texto tengo que utilizar con papá porque si no, no me lo va a entender, y el que sí entre mis iguales me van a entender lleno de símbolos, de palabras cortadas y de un montón de cosas. Algo de eso hay. Lo que está en el centro de todo esto es que es ser alfabetizado hoy día. Que esto está Sí. imprescindible. Hoy no hay aquello de que el censo pueda dar que hay un porcentaje bajo de analfabetos, porque la pregunta es qué se requiere para estar verdaderamente alfabetizado. Y eso requiere poder leer y escribir en distintos soportes, tecnológicos o impresos. Ahora, ¿qué sucede? Es cierto que el tema de la ortografía es un dilema para la educación por distintos factores. Lo que la investigación advierte es esa posibilidad que está muy asociada a cómo se maneja el sistema simbólico de una lengua y cómo se lo enseña, y a qué frecuentación cultural tienen los niños, los adolescentes a mirar buenos modelos de lo que es un idioma o un segundo idioma, lo que fuera. Lo que se encuentra es que el adolescente, y eso es lo interesante, es consciente de su carencia ortográfica y no sabe cómo lidiar con ella cuando escribe en la hoja. Tal vez porque la conciencia ortográfica, que es el concepto fundamental, el dudar, ¿cómo lo puedo escribir o qué debo escribir?, no ha sido suficientemente estimulado para que el estudiante revise, versione, porque escribir siempre es reescribir. Para el escritor, Claro. uno tiene que buscar nuevas formas. La pantalla da posibilidades. El kit está que alguien les indique esa potencialidad, porque tampoco por tanteo el hombre no podría aprender todo lo que hay que aprender. Entonces, es cierto que hay un indicador de ortografía y un indicador de sintaxis. Es un potencial interesantísimo. Para un aula, para una clase, para los grupos que escribiendo colaborativamente Danisa investigó, es excelente que en esa dinámica de roles, opa, ¿qué dice acá? Esto está mal, entonces buscar. A veces está en las opciones, a veces no, pero si no hubiera esa conciencia o ese freno, o voy a revisar, seguirían y quedarían. La sintaxis, que es un poco más sutil, también obliga a una mirada. Quiere decir que la educación y las familias deberían aprovechar esos tips, de alguna manera, que da la tecnología para incitar a darse cuenta, a revisar. Pero también Danisa observó búsqueda de sinónimos. Claro. Y eso se asocia con una de las cosas no previstas, que fue muy interesante. Es la relación entre un hecho sospechado y muy presente, que es el copio y pego en el uso de las tecnologías, y la autoría. Porque si bien los profesores a los que se entrevistaba aludían sobre todo al tema del copiar y pegar como una práctica casi naturalizada, lo cual habría que revisarlo, los estudiantes se preocupaban de la autoría, porque cuando entregaban sus trabajos decían, si yo busco un sinónimo, si trato de hacer este cambio, Claro. estoy poniendo un cambio a la fuente de información que estoy manejando. Esto lo hace mío, lo hace personal, Lo hace propio. colectivo, lo hace propio. Bueno, eso es un tema, pero por lo menos hay esa búsqueda. O busco algunas ideas, o lo quiero poner con mis palabras, o directamente, en algún caso, recortan y pegan.
también es sociedad. Pero son fenómenos muy complejos, de mucho interés para que el Uruguay los piense, la ciudadanía lo piense, padres, docentes, porque nuestro país apostó a cortar la brecha tecnológica con un plan que permitió una extraordinaria difusión a nivel social. El tema es que lo educativo tiene un rol. Y ese es el rol que trabajos como este van dando pistas para seguir profundizando en esto y poder avanzar. Les recomendamos entonces leer y escribir. Adolescentes ante el papel y la pantalla. Hemos tenido apenas una aproximación junto a Sonia Escafo, junto a Dani Zagarderes, autoras de este trabajo, de esta investigación, a quienes ya les agradecemos el haber estado estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Muchas gracias por Muchas invitarnos. gracias. Muy amable. Bueno, y esperamos que haya sido una buena herramienta de ayuda, no solamente para papás, sino que también se hayan quedado con nosotros, como los convocamos desde el inicio, los jóvenes, los más chicos de la casa, que estando de vacaciones pueden saber de qué cosas hablamos los adultos de ustedes.